Buenos días a todos. Sí, decime, dime. No, una cosa, me quedé pensando si en el aula virtual, en el curso del 1002, no tendríamos que poner como una notita que dijera que vayan al aula del 1001. Ya lo hice en la invitación. Ah, genial. Cuando le mandé a ella la invitación, le dije que aunque el título sea 1001 en el aula, los del 1002 tienen que inclusive entrar a la misma. Lo aclaré Claro, en la genial. nota, por suerte, que les mandé la carta cuando los invité al curso a Zoom y les di el link para el aula virtual y toda la explicación, todo en uno. Buenísimo, Por buenísimo. suerte me di cuenta en esa movida. Seguimos admitiendo gente. Fantástico. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a Informática 1. Me presento, mi nombre es Marcelo Ortiz Pla, soy el jefe de cátedra de Informática 1, por el momento por lo menos, y que me acompaña Mercedes Cusera, que es la jefa de trabajos prácticos. Con nosotros todos juntos vamos a estar recorriendo a lo largo del año la materia de Informática 1, correspondiente al primer año de Ingeniería Industrial. Les comento como primera medida que estamos grabando la clase con fines académicos. Básicamente la intención que tenemos es grabar la totalidad de las clases y de cada tema seleccionar una de las 4 exposiciones que hacemos a lo largo de la semana y grabarla y ponerla como soporte en el aula virtual. Como ustedes habrán visto, si prestaron atención a la invitación que les llegó a su casilla de correo declarada en la inscripción, les llegó un link, por supuesto, para participar de esta clase, pero además un breve y conciso instructivo para acceder a nuestra aula virtual. En la aula virtual tienen 2 modos de matricularse. Uno en forma automática. Lo que ocurre es que debido a que estamos en un proceso de migración entre el sistema SIGA y el sistema SUI Guaraní, y a su vez entre el aula virtual Moodle 2.8 al aula virtual Moodle 3.5, bueno, estamos en una etapa de un poquito de turbulencia, que es justo el proceso de migración. Entonces, hay un pequeño desfasaje entre las cargas y bueno, los días lunes y martes los alumnos todavía no estaban cargados en forma automática por, digamos, la administración. Ahora bien, como estamos unificando los grupos, no es su caso puntualmente, seguramente ustedes no van a tener inconvenientes y van a estar en su mayoría matriculados. Pero por si acaso, por la eventualidad que esto no ocurriera, hemos habilitado durante el mes de abril un esquema de automatriculación que ya les voy a pasar a detallar cómo se debe proceder para realizar la automatriculación, que es muy sencillo y seguramente con sus amplios conocimientos de movimiento en redes y de manejo de aplicaciones, no van a tener ninguna dificultad para realizarlo. Entonces, les damos la bienvenida, vamos a comenzar a centrarnos en una muy breve recorrida del aula virtual, de forma tal de que vayamos las principales estructuras. Un comentario importante es el siguiente. Dentro del aula virtual hemos puesto un link para acceder en forma directa a las clases en forma recurrente todos los viernes. O sea que basta con que hagan un doble clic minutos antes de las 10:30 de la mañana, como para poder estar en condiciones de ingresar y de esa manera facilitar todo el proceso que el año pasado, por una cuestión de mantener la privacidad, bueno, generábamos nuevas reuniones con nuevas claves, etc. Este año hemos optado en base a que, utilizando la base de Moodle 3.5, que garantiza mayores rangos de seguridad, y además, como ustedes, para registrarse como usuario en el aula virtual, deben utilizar la casilla de correo institucional provista por la universidad, bueno, de esa manera, desde el aula virtual, ingresarían con esa casilla de correo. Con lo cual, los parámetros de seguridad están como contenidos y de esa manera no habría ningún tipo de inconveniente con generar las reuniones recurrentes. Por supuesto, va a ser todo esto validado desde la sala de espera, entonces van a tener que ingresar, como les tocó el día de hoy, a sala de espera, y por supuesto nos vamos a encontrar con el dilema con Mercedes de que aquellas personas que me pongan el pájaro loco como usuario, seguramente no va a poder ingresar a clase.
Entonces, lo primero que quería hacerles mención es lo siguiente. Nosotros les vamos a dar un instructivo de cómo generar un usuario de Zoom, por si no lo tienen, y si lo tuvieran, para que lo modifiquen de forma tal que cuadre la información del usuario de Zoom con la información existente en la universidad. Es decir, ustedes se han tenido que registrar como alumnos. Como tales, hacen una inscripción virtual en la que tienen que poner una fotografía y figura su nombre y apellido completo. Con eso se registran y con esa descripción figuran en el aula virtual. Ahora, la administración en el aula virtual no puso su imagen. Yo lo que le voy a pedir es que en el aula virtual pongan la misma imagen de la libreta universitaria virtual. Y además, cuando crean el usuario de Zoom, lo repitan, es decir, pongan su nombre y apellido completo tal como figura en el aula virtual y también coloquen la misma imagen, de modo tal de armar un sistema homogéneo. Eso nos simplifica a todos la vida. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que pongo el link y nada más. Si no, me voy a ver en la obligación de generar un listado con las casillas de correo institucionales y obligándolos a que les llegue la invitación y accedan desde allí en forma forzada, que no es mi intención. Mi intención es darle la flexibilidad tal que en alguna ocasión, si están desde un dispositivo prestado por alguna circunstancia o desde una telefonía, tengan la posibilidad de acceder. Pero eso implica al usuario, un usuario diferente de Zoom, bueno, que yo requiero que haya coincidencia. Si no, nos vemos siempre en el dilema de si le permitimos el acceso o no a las clases. Y pensando el volumen importante de alumnos que tenemos, en este momento somos 45 participantes en esta conferencia, en el aula virtual tenemos más de 80 personas registradas, con lo cual serían básicamente los dos cursos, pero la realidad es que se nos hace un poquito complejo el monitoreo alumno por alumno de los listados, especialmente si me ponen, por ejemplo, el caso puntualmente de Alan, por dar un ejemplo, voy a mezclarlo, pero imaginemos Alan Lema o Ledesma, tiene, en el aula virtual tiene otros nombres. Yo si quiero cotejar y quiero cotejar imágenes, no tengo manera. Entonces, los mecanismos, o sea, la seguridad la construimos entre todos. Y una de las maneras en que podemos construir esta seguridad es que haya una coincidencia institucional de su imagen y de su nombre y apellido, para que fácilmente podamos reconocerlos. Este es uno de los objetivos que nos hemos propuesto trabajar este año, en la importancia de la coherencia en la manera en que en este ámbito virtual que nos toca transitar, nos podamos reconocer a nosotros mismos dentro de la institución, con su nombre y apellido completo, con una misma imagen desde lo formal de la administración, en el aula virtual y en el usuario que les vamos a pedir para aquellos que no lo tienen, que generen en Zoom. Porque la realidad es que Zoom es una herramienta muy versátil y ella nos permite, con un doble clic en un navegador, teniendo el link, acceder a las conferencias. Pero bueno, por estas razones de seguridad y por protocolos que nos vemos en la necesidad de cumplir para salvaguardar la privacidad del ámbito académico, les pido que realicen estas correcciones a aquellos que no cumplirían con este pedido, ¿de acuerdo? Para la semana que viene. Bueno, luego de haberles comentado... ¿Pregunta, sí. Mire, mi nombre completo es, por ejemplo, Maximiliano Hernán Ríos. Y sí, acá en mi nombre tengo Maxi Ríos. Sí. ¿Tendría que modificarlo a que esté completo? La idea sería que coincida. ¿Por qué? Porque siempre existe la posibilidad que yo arme un bot para que lo verifique en forma automática. Y el robot, pues es un algoritmo. Y para él no va a ser lo mismo Maxi Ríos que Maximiliano Ríos. ¿Me explico? Sí, ok. Entonces, si yo armo un bot para hacer el monitoreo automático, yo no me voy a poner a revisar la lista. ¿Cuánto tiempo perdemos con eso? Entonces, seguramente lo voy a hacer con un bot y tiene que haber coincidencia. Entonces, yo lo que más le diría, abran el aula virtual y que el nombre exacto copian y pegan para generar el usuario de
del momento en el armar el usuario para Zoom. Y bueno, la imagen sí no la vamos a estar monitoreando, pero a nosotros nos ayuda un montón que tener la misma imagen en el aula virtual y en el usuario de Zoom. ¿Por qué? Porque a mí me encantaría que todos estén conectados en este momento con las cámaras. Pero ¿qué generamos? Que generamos congestión en el paquete de datos que estamos transmitiendo. Y entonces podemos poner una situación comprometida. Algunos de ustedes, yo tengo internet con una banda de 100 megabytes, que no es lo ideal, pero es lo que conseguí para mi casa, para poder transmitir en todo momento con una buena imagen y con 60, 70 participantes, necesitaríamos en el orden de 400 megabytes y fibra óptica para que la cosa funcione perfecta y sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces, imagínate que el paquete de datos que está fluyendo es importante. Y entonces, quien está conectado desde un teléfono y está consumiendo paquete de datos, le destruimos los paquetes de datos. Entonces, como mi intención es bajar ese gasto para ustedes en lo posible, buscamos la imagen fija, que implica menos paquete de datos. Y después, por una cuestión de ruido de fondo, mantener los micrófonos muteados en el momento que uno está hablando. Por supuesto, no hay ningún inconveniente, tal como hiciste vos, Maxi, levantaste la mano, te damos permiso, te podés conectar e interrumpir, especialmente cuando yo estoy desarrollando una explicación y en ese momento es clave que lo cortemos, porque después hay tipo de interrupciones que por ahí, por ejemplo, te falta la información, ¿cuándo es la fecha del parcial? Y bueno, ese tipo de cosas por ahí las mandamos por el chat, o vamos combinando un esquema de consultas entre el chat y las interrupciones, digamos, con su participación, que está perfecto y no hay ningún tipo de inconveniente, que tienen que ver con la dinámica de la clase. Porque hay cosas que por ahí, Mercedes, que me acompaña, varias veces va a dejar la imagen en segundo plano y otras veces va a estar ella realizando explicaciones, siempre tratamos de ser dos. Y entonces, muchas de las consultas por ahí que son o administrativas o que podemos contestar el que no está exponiendo en ese momento, la salva sin cortar la dinámica de la clase. Entonces, estamos con esos dos recursos. Pero la idea es tratar de gestionarlos de la mejor manera. Entonces, yo entiendo que con una buena imagen institucional podemos beneficiar a aquellos que se tienen que conectar con paquete de datos porque le consumimos menos paquete de datos. Ese es un poquito el objetivo. Pero por otro lado, necesito la generosidad de que todos podamos, digamos, tener una imagen homogénea. Es decir, si yo busco en el aula virtual a Maxi Rodríguez, lo tengo que encontrar fácilmente, ¿me explico? Porque también tiene que ver con la trayectoria de formación, y nosotros hacemos un seguimiento con un portfolio de cada uno de ustedes. Entonces, en ese seguimiento tiene que ser simple. Si vos te estás conectando, participás en clase, yo te puedo atar más fácil. Si vos tenés, digamos, imaginémonos que tenés 2 nombres y 2 apellidos, y te estás registrado con un nombre y uno de los apellidos en Zoom, y después nos cuesta un montón atar tu participación en clase con las notas de los parciales, ¿entiende? Entonces, por eso, para tratar de simplificar, para tratar de que sea también más equitativo nuestra valoración, porque nosotros valoramos de varios aspectos, valoramos con notas, valoramos con las entregas de las actividades prácticas, que serían datos concretos, pero además nosotros vamos haciendo un registro de toda su participación y vamos viendo, digamos, vamos generando una construcción del alumno, y para eso necesitamos ayuda. Cuando estamos en el aula presencial es más sencillo, porque nosotros lo tenemos atado y bueno, cuando uno corrige, yo corrijo los parciales, no me fijo ni de quién es, corrijo, pongo la nota, por ejemplo, pero después cuando le entrego te veo la cara en el aula. Y entonces yo ahí asocio tu cara con tu participación, con un montón de cosas, y de golpe por ahí, si vos tenés alguna duda o en algún aspecto, uno puede considerar esa trayectoria. Nosotros pretendemos, y es nuestro objetivo, hacer lo mismo en este ámbito que es un poquitito más complicado. Entonces necesitamos algunos elementos, algunos recursos que nos permitan, que nos ayuden, nos faciliten esta tarea, que es la de poder atar la participación, porque Mercedes va a estar recibiendo a lo largo de la cursada consultas que le van a participar en forma sincrónica a través de las consultas cuando se van desarrollando los prácticos. Entonces vamos haciendo toda una construcción de ustedes. Entonces sí nos facilita realmente si ponemos siempre la misma etiquetita.
Y qué mejor que usar la etiqueta institucional que me permite reconocerlos en el aula virtual. Entonces, por eso la importancia de que haya una coincidencia. Espero haberte sacado la duda. Otra cosa importante, nosotros dentro de las condiciones administrativas que nos requiere la universidad respecto de la promoción de las materias es la presencialidad de las clases. Nosotros estamos en un esquema presencial, a distancia, con clases sincrónicas, es decir, nos juntamos en horario de clase, esto es lo que hace, esta es la estrategia que lleva adelante Informática 1. Nos presentamos, damos la clase en el horario habitual de clases, en realidad hacemos clases presenciales, con la única salvedad que, bueno, son a la distancia. Entonces, dentro de ese esquema, nos requieren la asistencia. En general, es poco probable que nos exijan un detalle, pero nosotros vamos a tomar la salvaguarda de pedirles a ustedes que se registren cada vez que iniciamos una clase, registrando su nombre y apellido completo en el chat todos, porque cuando realizamos la grabación de la clase, el chat queda en un documento con formato TXT con todos los movimientos. Y de ahí fácilmente, si tuviéramos necesidad de generar algún listado para convalidar sus presencias, tendríamos acceso rápidamente al mismo. Así que entre paréntesis les pido a todos ustedes que se registren con nombre y apellido completo en el chat. Entonces, esto vamos a hacerlo en todas las clases cuando iniciamos. Entonces, es muy importante que quede asentado el registro de su presencia ante cualquier circunstancia o eventualidad. Bien, ya continuando con la dinámica, la idea sería realizar en el día de hoy la presentación de la materia, refrescar para aquellos que nos vuelven a visitar y presentarles por primera vez a aquellos que se suman a las clases de informática los viernes a la mañana, un poco las condiciones de aprobación, el régimen, los temas que vamos a tratar, y ahora todavía me acuerdo que la palabra es competencia. Tengo un cartelito puesto ahí, Mercedes, con competencia, para no errarle. Así que Profe, bueno, vamos a pasar. Sí, Maxi. Con respecto a la cursada, ¿hay posibilidad de cursar, por ejemplo, en el turno del I 1002 en vez del I 1001? ¿O hay algún problema para ustedes? Vos tenés los dos links, haces clic en el que te resulte conveniente. Yo porque, por ejemplo, hoy tenía una reunión ahora en este momento y nada, estoy faltando para poder... No, si tenés una reunión y de modo eventual las clases son exactamente las mismas. O sea, por lo menos es lo que pretendemos en el plan. Después, Sí. En función de las intervenciones que ustedes tienen, puede cambiar. Pero la realidad es que en principio no hay ningún inconveniente. Si vas a la otra clase, vas a poner Maximiliano Rodríguez, comisión 1001, y nada más. Así yo sé que si tengo que buscarte, Estoy ahí. estás Perfecto. ahí, nada más. Esa es la única salvedad que hay y pueden participar en forma indistinta. Sí, por una cuestión de organización, vamos a tratar de que si hay que armar algún trabajo en equipo, los grupos sean de la misma comisión, así Mercedes no se vuelve loca, nada más. Pero bueno, cualquier excepción a la regla la negocian con ella. ¿De acuerdo? En principio, las generales de la ley serían esas, y las negociaciones personales que, digamos, tienen total poder de decisión Mercedes en ese sentido, en cada situación puntual la charlarán y punto. Y consensuarán en base a su criterio. ¿De acuerdo? Perfecto. Y con respecto a la presencialidad, creo que el año pasado, cuando arrancó la pandemia y todo el tema, quitaron el tema del presente como obligatorio por toda la circunstancia de la pandemia, y también del tema de la promoción. O sea, porque yo entiendo que en la presencialidad teníamos que tener un cierto porcentaje de presencialidad para poder promocionar, que era el 80% de las clases, pero como con esto de la pandemia es como que se quitó, y bueno, nada, por eso me resultó extraño como que lo tengamos que poner en todas las clases, pero igual lo entiendo, interpreto No, es muy la simple, yo necesidad de tengo que hacer un ustedes. portfolio. Yo no te valoro de la misma manera. Si no te conozco, o si te conozco, es distinta la valoración. Yo hago un portfolio para valorar íntegramente todo, con lo cual es parte del portfolio también. ¿Me explico? Entonces, Sí, si no sí, lo querés poner, no hay ningún problema. Seguramente vas a recurrir al artículo, no me acuerdo si 700 y pico, con lo cual vas a estar en condiciones de rendir los parciales y presentarlos fuera de los términos, porque en realidad vos todavía estás en condiciones, si hubieras leído, digamos, la instancia, pues yo no lo digo por vos puntualmente, sino en general,
las instancias implican la posibilidad de, más allá de los rangos temporales en los que se cuadran y cierran los procesos administrativos, vos tenés posibilidades de pedir prórrogas como para resolver, por ejemplo, tu firma de la materia. Ahora, después, llevarlo adelante en la práctica te implica salirte de los sistemas estándar. Cuando vos te salís del sistema estándar, listo. Yo la verdad es que no sé si voy a tener o no tener una solicitud de registro de presencia por algún motivo. Entonces, yo lo que necesito es saber quiénes están registrados y te pido que te registres. Si no te querés registrar, seguramente no veo ningún inconveniente, pero por ahí, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo programe el bot, después, bueno, hay que ver las validaciones de los accesos a las clases virtuales. Hay siempre consideraciones que tenemos que tener en cuenta que por ahí no están previstas y que de esa manera lo mejor es, digamos, tratar de anticiparte y ir generando registros para lo imprevisto, fundamentalmente. Pero si la verdad es que no querés registrarte y tampoco querés venir a clase, tampoco hay ningún problema. Vos te presentarás y rendirás los parciales y los aprobarás. Y después se aplicará el reglamento y las disposiciones que estén vigentes en el momento, y en base a eso se procederá. En eso no hay ningún inconveniente. Uno lo que hace siempre es generar un marco de referencia para que ustedes se puedan manejar. Después tenemos los marcos administrativos, las excepcionalidades, los recursos de excepción que se tienen que tramitar en los departamentos y que se ponen en marcha, y los mecanismos que se pueden implementar y llevar adelante, pero que implican circunstancias, situaciones que son, ¿cómo te podría decir? Casos excepcionales. Entonces, uno lo que hace siempre es definir el contexto y el estándar en el que todos ustedes se tienen que manejar. Si te salís de eso, seguramente, mientras estés en todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, no habrá ningún problema. Ahora, seguramente va a haber que, cuando uno se sale de los estándares, lo que tiene que hacer es hacer mención de las resoluciones pertinentes y disparar los mecanismos administrativos para que se pongan en marcha, que no son siempre tan amigables. Por ejemplo, cuando vos no podés garantizar la presencialidad en los cursos, tenés que dar un aviso previo y hay todo un protocolo administrativo que tenés que seguir y poner en marcha. Entonces, si no lo hiciste y no venís, estás libre. Entonces, todas estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta al momento de los mecanismos. Entonces, yo te doy un marco de la ley. Vos me decís, bueno, yo no quiero venir por la resolución tal. Listo, no hay ningún problema. Me lo tenés que avisar porque la resolución dice que lo tenés que avisar y que tenés que dar una causa y tenés que hacer la solicitud al Departamento de Ingeniería Industrial y creo que también a Secretaría Académica. Entonces, bueno, entonces tenés una serie de protocolos que tenés que llevar adelante. No es, no vengo y ya está. ¿Me explico? Entonces, ojo con la letra chica de todas las resoluciones. ¿Por qué? Nosotros tenemos el marco general y las resoluciones que regulan las limitaciones tienen una letra chica, que por supuesto no está a nuestro alcance valorarlas y aceptarlas. Entonces, yo te puedo decir, todo bien, no hay ningún problema. Y después viene Secretaría Académica y me dice, mira, no cumplió con el requisito de meter una nota que tenía que meter porque tal resolución dice que hay que meter la nota de tal manera. Y bueno, y eso no está a mi alcance después arreglarlo. Y ese tipo de, digamos, rispideces que nosotros no tenemos ninguna intención. Nosotros lo que nos interesa es lo académico, los contenidos y que vos te lleves los saberes adquiridos y ya está. Pero hay toda una serie de formalidades administrativas que por ahí se nos escapa la letra chica y que, bueno, hay que llevarlo adelante. Entonces, en todo caso, si no querés venir y vas a aplicar estas resoluciones que se pusieron se dispararon y se pusieron en marcha el año pasado, no hay ningún problema. Lo que sí tenés que dar aviso al departamento, justificarlo, comunicarte con Secretaría Académica, en fin, disparar con cada resolución que vos ponés en marcha el protocolo correspondiente. Y lo son, y hay varios y diferentes. Entonces, bueno, para no ponerme a describir todas las resoluciones, yo te pongo el marco regulatorio general. Y en base a eso, bueno, si vos buscás las excepcionalidades que hay en marcha, bueno, tendrés que ajustarlo a la letra de la misma. Pero no hay ningún problema. Basta que se dispare, no hay ninguna instancia. Yo, en el supuesto de que me soliciten la presencialidad y me digan, hay que cumplir con el 80%, listo, yo quiero tener mi listita. Y esa es la idea.
Si entonces me preguntan y yo digo, ¿no está? Yo digo, no estaba. Entonces después otro determinará lo que no determino yo. Yo determino si cumpliste con los trabajos prácticos y si las notas son las que corresponden para encuadrar en el esquema de promoción, por ejemplo. Y listo. O si vas a examen final. Y en base a eso, ya está. Mi nivel de decisión llega hasta ahí. Las otras instancias son administrativas y no, yo simplemente las reporto y punto. Se cumple, no se cumple, y después se pondrán en marcha otros dispositivos que tienen que ver con otros ámbitos de la universidad. No sé si te contesté, Maxi. Sí, súper bien. Bien, Gracias. fantástico. Fantástico. Espero que les haya quedado a todos claro, porque, a ver, esto también es importante que se charle, y es un buen momento para charlarlo, dado que estamos también entrando en la dinámica de la vida universitaria, más de alguno de ustedes. Entonces, es muy importante, primero, que estén al tanto de las resoluciones, es clave. Entonces, ¿cuál es el ámbito donde ustedes tienen que informarse? Los centros de estudiantes. Los centros de estudiantes o las agrupaciones políticas de los estudiantes son en principio quienes pueden gestionar excepciones, quienes, si tienen algún tipo de inconveniente personal, de alguna índole, pueden ayudarlos, asesorarlos, y también los tutores. Por eso también vamos a hablar de las tutorías, un poquitito lo vamos a hacer mención, porque tenemos una funcionalidad que es la del tutor, que es la de asesorarlos, guiarlos y aconsejarlos fundamentalmente en este tipo de circunstancias. Porque la realidad es que mucha gente tiene limitaciones específicas de conectividad, por dar un ejemplo, y por supuesto la consideraremos, pero tenemos que tenerlo identificado. Si uno no va a la clase de las 8 de la mañana porque se queda dormido sistemáticamente, no tiene el mismo o la misma actitud moral para solicitar una excepción que una persona que tiene problema de conectividad o que tiene una cuestión habitacional, comparte un dormitorio con un hermano, por dar un ejemplo, y en el mismo horario el hermano también tiene una clase, entonces, por supuesto, puede seguir la clase, pero no tiene ese ámbito, una privacidad que le pueda estar tranquilo escuchando la clase. Y bueno, algunas veces podrá estar, algunas veces no podrá estar, por eso nosotros eso lo consideramos y por eso tratamos de grabar las clases para que en otro momento tenga la posibilidad de, con tranquilidad, centrarse y revisar las cosas dándole a ustedes la mayor posibilidad de recursos. Por supuesto, nosotros tenemos grabados en YouTube la totalidad de las clases del año pasado que no tienen exactamente el mismo orden, pero llegado el caso tienen un modo alterno de consultas con otra oferta, digamos. Este año vamos a sumar a las aulas virtuales la totalidad de los cursos que grabemos. También les hago aclaraciones. Que grabemos el curso no significa que van a encontrar exactamente su curso. Yo dicto 4 cursos en Informática 1 en la semana y elijo uno de los 4 para grabarlo y subirlo, porque hay que hacer un trabajo de edición, no subo el material en crudo. Entonces, lo que hago es una edición, poner el nombre de los participantes, si utilizamos algún software de distribución gratuita, agradecer a los que de alguna manera nos han materializado recursos, de forma tal que esto implica trabajo extra. Entonces, en algunas ocasiones va a ocurrir que de golpe van a encontrar que el día jueves está la clase del viernes. ¿Por qué? Y porque tuve un rato para generar la edición un día martes a la tarde, y entonces edité uno de los 2 videos que generé el día lunes en la clase presencial a distancia, y la tienen disponible ya. También tiene que ver con jugar con esos tiempos, porque digamos, no hay un departamento, de edición de videos institucional con el que pueda yo contar, es decir, bueno, acá está mi video crudo, háganlo editable, con toda la normativa, no hay, digamos, hay todo trabajo artesanal de parte nuestra en el afán de mejorar un poco el producto y para que les sea a ustedes agradable. Pero en ese esquema, bueno, la realidad con que contamos es que tenemos algunas limitaciones de tipo operativo, pues no somos especialistas en edición de videos. Pero entonces van a encontrar, por supuesto, algunas falencias, algunas cosas van a ver que de a poquito vamos mejorando. Los primeros videos que de principio del año pasado realmente eran muy pobres con la mirada de fin de año, pero a principio de año era una cuestión genial. Bueno,
nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo, y después también estamos condicionados por la cantidad de los tiempos que tenemos que dedicarle para que el producto tome una forma ajustada a nuestras expectativas también. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla con ustedes de forma tal de que puedan visualizar el aula virtual y hacer una primera aproximación al aula virtual. Yo estoy asumiendo en el aula virtual que ustedes, bueno, ya han podido ingresar, después vamos a ver el paso a paso en la presentación, como para que ustedes puedan visualizar, digamos, cómo llegar a la misma si no lo han hecho por primera vez. Pero la intención es mostrarles, bueno, acá tenemos a la vista el equipo con el que van a estar trabajando los días viernes, la ingeniera Cusera y quien les habla, y después, bueno, vamos a ver un poquito la estructura de los principales aspectos con que nosotros vamos a estar revisando y con los contenidos que tenemos. Como primera medida vamos a tener un bloque de avisos y novedades en el cual siempre acá vamos a estar haciendo comunicaciones de tipo institucional. Acá vamos a ir añadiendo temas de forma tal que, en este caso por supuesto no hay ninguno, pero por ejemplo, si necesitamos que instalen alguna aplicación en un momento determinado para la clase siguiente, le mandaremos una nota, o si hacemos algún cambio de tipo organizativo, o necesitamos cambiar el link o lo que fuere, bueno, todo lo que es novedades por aquí. Luego tenemos, reiterativamente, pero tenemos disponible el calendario académico oficial 2021, que por supuesto también está disponible en su aula, en el link, en la página web de la universidad. Pero bueno, acá lo que tengo es generado, en realidad es un link, no es ni más ni menos que eso, un link con el que lo lleva a la página principal. Después tienen una serie de videos y material como para cómo unirse a una reunión de Zoom. Por supuesto, el modo más sencillo siempre es doble clic sobre el link, con lo cual desde cualquier navegador pueden acceder a las conferencias y por supuesto, si tienen instalado el Zoom, la misma aplicación desde el navegador los deriva y les pregunta si quieren utilizar la aplicación o si se van a manejar desde el navegador. Luego tiene un videíto que encontré por internet que les cuenta cómo instalar Zoom en su máquina y las distintas variantes que hay disponibles. Ustedes, por supuesto, van a usar la variante gratuita que les permite conferencias de 3 o más, tener conferencias constantes de hasta 40 minutos y para 2 personas de hasta 24 horas corridas. Nosotros utilizamos la versión institucional, que no tiene límite, tiene una capacidad de hasta 150 personas en forma simultánea, en modo multiconferencia, y que nos permite, de alguna manera, disponer de una serie de recursos adicionales como salas, salas de reunión previas dentro del curso. Tenemos unos cuantos recursos disponibles que vamos a estar tratando de llevar adelante. Seguramente en algún momento armaremos grupos de 2 o 3 personas y van a estar trabajando, tendrán que discutir sobre algún proyecto y después tendremos una puesta en común y estaremos girando, yo saltando entre las diferentes salas para que vayan desarrollando. Ven, hay una serie de recursos con los que vamos a contar, pero la intención es que marcarles que ustedes tienen acceso a una muy buena versión de Zoom y ahí tienen un paso a paso de cómo realizarlo. Y después lo que es más importante, un instructivo paso a paso y un video que nos indica cómo crear su cuenta de Zoom. Y, bueno, en todo caso, cómo personalizarla si no lo supieran hacer, por supuesto. Y después tenemos un bloquecito en el que tenemos los links para los cursos. Por supuesto, como les estaba contando, durante el primer cuatrimestre ya tenemos las conferencias recurrentes ya armaditas, con lo cual con un simple clic, doble clic en este link, ustedes tienen acceso a las clases desde el aula virtual, lo cual es creo que es un salto de calidad. Luego tenemos un esquema, un primer bloque en el que van a encontrar el listado de las clases que se van dando. O sea, selecciono alguna de las clases, como les contaba, y van a tener por cada clase, clase 1, clase 2, clase 3, etcétera, todo el desarrollo de las clases del año, en tanto y en cuanto haya existido la posibilidad de grabarlas, porque puede ocurrir, me ha pasado el año pasado en un momento determinado, que se me rompió la computadora, estaba con una computadora alterna, que no dispone de la misma cantidad de recursos, ¿y qué me pasó? Trabajando en simultáneo con varias aplicaciones, pues estábamos trabajando con varios aplicativos en forma simultánea para mostrar el funcionamiento, es decir, estar trabajando con computadoras virtuales,
estaba trabajando con el Zoom y las grabaciones no me quedaron bien. Entonces, bueno, hay 2 o 3 clases que se perdieron hasta que recuperé, porque claro, la disponibilidad de recursos en la computadora también nos condiciona en la calidad del producto. Hoy yo estoy trabajando con una computadora i7. Un comentario también, si ustedes tienen que trabajar en la presencialidad, tienen trabajando con computadoras i5 o superior, tienen la posibilidad de poner un fondo virtual, de manera que mantengan aún más su privacidad. Mi recomendación es que en caso de tener que establecer conferencias, dispongan su máquina, o sea, si no pueden trabajar con un fondo virtual, dispongan su máquina de forma tal que la cámara enfoque un sector neutro para mantener la privacidad de su ámbito familiar, que no tienen por qué estar exponiéndolo. Entonces, por ejemplo, la forma más rústica de hacer esto es decir, bueno, me pongo de espaldas a una pared con un color natural neutro y listo. De última transmiten el fondo neutro y a otra cosa mariposa. Tengan en cuenta que Zoom dispone de una serie de filtros que si ustedes cuando generan el usuario lo programan correctamente, hay ruidos o espacios del ámbito de nuestra privacidad, de nuestra casa, que son filtrados. Por darles un ejemplo, yo en este momento tengo la ventana abierta del ámbito donde yo me encuentro dictando la clase, con lo cual si pasa un auto genera ruido. Los filtros de Zoom lo borran y toman en este momento, justamente está pasando un camión. No sé si lo están escuchando, pero en principio lo filtra, con lo cual no deberían estarlo escuchando. Por supuesto, cuando los ruidos son importantes, por más filtro que haya, siempre, digamos, tenemos ese ruido de fondo, pero nos ayuda y nos limitan los ruidos que la inteligencia artificial involucrada en este proceso de detección de sonidos, bueno, algunos los va descartando y de esa manera nos genera una conferencia un poquito más limpia. Entonces, tratando de aprovechar esos recursos, ustedes pueden generar un ámbito más privado, no solo para informática, porque, digamos, esto de las videoconferencias es algo que viene, se impuso y se va a quedar, hace parte normal de nuestra vida profesional. Con lo cual está bueno ir generando un estado de ánimo en nosotros de resguardo de nuestra privacidad. Entonces, por eso esos comentarios. Hay otras opciones también para generar pantallas virtuales con máquinas que tienen un recurso un poquito más limitados, como por ejemplo un procesador i3, en que tienen que poner detrás una pantalla verde para que se pueda generar la imagen virtual. Por eso, sin complicarse, sin romperse demasiado la cabeza, si uno puede acomodar o disponer los dispositivos sobre un fondo neutro, yo creo que es lo mejor para generar neutralidad y resguardar la privacidad que todos nos merecemos tener en nuestra casa, que ahora también es nuestro ámbito de trabajo, nuestro ámbito de estudio. Ustedes fíjense que están excursando desde las disposiciones más inverosímiles o más variadas. Yo tengo alumnos que, yo soy docente también en una escuela técnica nocturna para adultos, y más de una vez, el año pasado tenía gente que participaba de mis clases viajando en colectivo. Se había atrasado por el tema de los permisos porque era personal esencial, y ocurría que terminaba tomando las clases del colectivo, y la estaba escuchando y la estaba viendo en el colectivo, y está genial que tengamos la posibilidad de resguardar nuestra intimidad. Entonces, traten de utilizar la totalidad de los recursos, y lo más importante, utilícenlos para sentirse cómodos ustedes y en un buen ámbito. Por eso tratamos de facilitarle esos recursos adicionales, por ejemplo, como ser el hecho de tener las clases grabadas, como para que de golpe ustedes por ahí no pueden disponer del sonido, no pueden disponer de la imagen por una cuestión del ámbito en el que se encuentran en ese momento, por las complejidades que va dando esto que es tan cambiante, y bueno, tienen después la posibilidad de sentarse tranquilos en un espacio, en un momento en el que tienen la posibilidad de reflexionar, y bueno, lo pueden ver 1, 2, 3 veces lo que haga falta. Y por supuesto lo que le pedimos es que tengan la empatía de entender que cuando estamos generando la virtualidad, uno tiene una dinámica que es diferente a la de las clases presenciales. Entonces, bueno, está bueno que también tengan un poco de compasión con nosotros, cuando a veces somos reiterativos
o creemos que estamos por un buen camino y nos terminamos poniendo un poquito denso. Bueno, es parte de este aprendizaje que tenemos que generar todos y que tenemos que ponernos en el lugar del otro, no solo en docente-alumno, sino también entre los pares, porque muchas veces uno en la duda termina metiéndose en la clase y haciendo consultas que le parecen importantes, y por ahí alguno puede tener una mirada diciendo, bueno, ¿y este por qué saca este tema? Si lo sacamos cada uno de nosotros, pues tenemos una inquietud. Entonces, seamos empáticos y comprendamos que no está fácil para nadie esto. Entonces, seamos empáticos tanto con nuestros pares como con los docentes, y viceversa. Nosotros también nos tardaremos y haremos el esfuerzo de comprender todas las circunstancias que ustedes puedan transitar. Por supuesto, la mayoría de las circunstancias que salgan de los encuadres generales que estoy describiendo en el día de hoy, lo que les pedimos es que, para resguardar la privacidad, lo charlemos en un ámbito privado y no en una clase y nada más. O por ahí nos quedamos unos minutos cuando termina la conferencia, y hay temas que merecen dedicarle un momento en privado para charlarlo con los docentes. Bueno, sepan que está disponible ese espacio para la conversación. Bueno, como les estaba contando, y seguimos avanzando dentro del bloquecito de clase virtual. Sí. Sí, ¿quién? Sí. Por el grupo de WhatsApp acá un chico que se llama Facundo Bastán dice que te avisemos que se le cayó el internet. Bueno, fantástico, no hay ningún problema, me alegro que esté el grupo de WhatsApp ya funcionando. Ese tipo de eventualidades ocurre normalmente, con lo cual no hay ningún tipo de inconveniente, y por supuesto la clase va a estar grabada, con lo cual lo va a poder recuperar, pero no hay ningún tipo de inconveniente. Bueno, siempre cuando les pedimos que ingresen, es así. En todo caso, por supuesto, en este tipo de circunstancias, supongamos que hay alguien que no puede tener conectividad y avisó por WhatsApp, a mí no me llega por ahí el mensaje porque no tiene tampoco posibilidad de meterse al aula virtual para dar el aviso. Simplemente basta que uno de ustedes que recibió el WhatsApp ponga, por ejemplo, cuando estamos ingresando, tal persona está con problemas de conectividad, no bien lo resuelve, ingresará, y listo. Y le pone nombre y apellido, y también tenemos un resguardo por cualquier circunstancia en el chat, porque imaginemos que, a ver, te cuento, es una persona que viene teniendo sistemáticamente problemas de conectividad. Bueno, no somos nosotros dueños de por ahí mejorar los problemas de los cables, porque depende del barrio, depende del tránsito que tengamos en internet, se te puede estar complicando, y por el horario muchas veces pasa eso. Entonces, si esto ocurre muchas veces, claro, no es lo mismo no venir a clase, por lo menos en mi consideración hacia la persona. Si me manda un mensaje a través de un tercero, bueno, es una situación de excepción. Tendría que charlarlo conmigo en un momento que tiene la posibilidad. Pero si dejamos un registro, siempre a mí me va a ayudar para ir haciendo la construcción de ese portfolio que yo les decía, con el cual consideramos todos los aspectos de la formación, no solo los académicos, sino los humanos, porque no es la misma la valoración que voy a hacer a una persona que tiene una serie importante de dificultades para acceder a las clases, que no tiene un ámbito de trabajo adecuado, porque, por ejemplo, qué sé yo, por dar un ejemplo, vive en un monoambiente y que no tiene señal y tiene que estar tomando la clase en el pasillo, porque en el pasillo tiene conectividad. ¿Me explico? Entonces, esa persona yo tengo que considerar el esfuerzo extra que está haciendo. Y bueno, una manera de poder considerarlo es sabiéndolo. Pero ese tipo de cosas se maneja en privado. ¿Me explico? Trato de ser claro y mostrarles circunstancias que uno puede pensar como locas, pero que son reales y que ocurren. Yo, por ejemplo, doy clase en un colegio que cuando entro mi teléfono se desconecta y no tiene más paquete de datos. Y tengo que estar saliendo y buscando la señal, como un loco, voy subiendo y bajando el teléfono buscando señal. Bueno, puede ocurrir que haya gente que no le entra la señal porque por la forma en que rebota por los edificios y no tiene posibilidad y termina en un pasillo tomando la clase. Bueno, esa persona, si yo lo sé, voy a tener una consideración diferente que una persona que tiene todos los recursos, toda la tecnología, tiene fibra óptica y tiene toda la disponibilidad del tiempo. Aunque la performance sea más o menos igual, yo entiendo que quien logró ese rendimiento haciendo con un montón de obstáculos,
yo tengo que considerarlo y tenerlo en cuenta y remarcarlo. Entonces está bueno esa charla, pero siempre yo lo prefiero charlar en privado si es necesario hablarlo. Hay cosas que tampoco son necesarias, pero bueno, eso pasaría también por su criterio. Bueno, siguiendo en el esquema del aula virtual que les voy a presentar muy rápidamente, van a encontrar, y a mí me interesa como código de identificación, ponérselo en evidencia y mostrarles lo siguiente. Van a encontrar una serie de documentaciones por allí. Yo tengo un esquema, fíjense, estoy trazando una línea verde. Estas son las clases que nosotros estamos dando, o sea, las presentaciones. PowerPoint grabada en modo automático para que ustedes las puedan ver de las presentaciones que vamos a ir desarrollando en clase. Luego tenemos, esta vamos a ponerle línea 1, una línea 3, que sería esta que está acá, que es el mismo material, pero en otro formato. Es la presentación PowerPoint presentada en modo video. ¿Para qué hago esto? Bueno, porque una persona siempre puede tener inconvenientes. Imaginemos que disponemos de un cierto espacio en un almuerzo en el trabajo para revisar el material. Y el teléfono, por alguna circunstancia, no nos corre una presentación PowerPoint. Tenemos la posibilidad del video, en general todo el mundo tiene una aplicación distinta, entonces tenemos un plan B para poder ver los videos. Pero la idea es, si ven primero esta presentación, no hace falta ver esta. Esta no hace falta. ¿Me explico? Entonces, el material no es que está duplicado, sino que lo ponemos en dos formatos, como para que si a alguno se le complica en algún momento un formato determinado porque o se le degradó la aplicación que tenía en el teléfono y no puede verlo, tenga la posibilidad de un plan B. Y después tenemos una serie de material complementario que viene en esta segunda línea, entonces tendríamos una línea 1, una línea 2, ese fue un autorreferencial por loco, ¿no? Lo del 22. Tendríamos entonces una línea 1, una línea 2 y una línea 3. La línea 1 implica el material o las presentaciones que nosotros desarrollamos en clase o que por lo menos están en el plan de exposición. Una línea 2 donde hay material complementario con el que la cátedra recomienda que revisen, que miren, que es complementario. Y la línea 3 que es la versión de 1, pero en otro formato por cualquier eventualidad. Bueno, con lo cual tendríamos, como podrán ver, bastante material, y después, por ejemplo, también dentro de esta línea 2 de material de reflexión, seguramente hay material asociado que tiene que ser cómo compartir tu pantalla con un videíto o una nota que lo explica brevemente, material que no es generado por la cátedra, pero que por ahí es documentación de foros o de revistas virtuales a las que estamos suscriptos, los miembros de la cátedra, y que nos permiten mantenernos actualizados. Entonces, cuando hay un artículo que entendemos merece la pena ser difundido, bueno, los vamos poniendo en esta línea de trabajo. Con lo cual, como podrán ver, tenemos bastante material. Bueno, por ejemplo, me quedó desajustado, tengo que ponerlo en la línea número 3. Y así tendríamos primera presentación, una introducción de lo que es la informática, estudiamos y describimos las partes de la computadora, una segunda instancia que es conociendo las computadoras, en las cuales vamos a terminar haciendo una actividad en la que les voy a plantear criterios de cómo seleccionar y comprar una computadora en base a la utilidad que le vamos a dar y los recursos con que contamos, y bueno, y una actividad que va a ser justamente hacer un práctico de esas características. Después ya nos metemos en el núcleo central de la materia, que es la diagramación lógica, donde nosotros vamos a ir trabajando, y acá vienen a colación algunos aspectos importantes. Vamos a trabajar con una aplicación que se llama Flowgorithmic, así que acá tienen un videíto que le explica y nos pone en clima cómo instalar la aplicación, cómo utilizarla, cuáles son las características, todo el marco complementario. Con lo cual podrán ver, y después tenemos procesador de palabra, planilla de cálculo, base de datos, y van a tener las evaluaciones en un bloque que es el tema 8, donde van a aparecer muchas de ellas, los enunciados. Nosotros nos vamos a manejar un modo, creo que práctico. El primer parcial lo van a hacer en casa, tranquilos. Van a tipear vamos a utilizar para la diagramación lógica Flowgorithmic, y después el documento lo suben a la actividad, y después lo corregiremos nosotros y obtendrá el resultado siempre a través del aula virtual, con comentarios y recomendaciones generados en la misma.
Entonces, esa ida y vuelta que en la presencialidad del aula, nosotros ¿qué hacemos? Lo corregimos, hacemos una devolución, le damos el parcial para que lo revisen, y después siempre, por supuesto, dudas y consultas, estamos a disposición para sentarnos y charlar, que son desde cosas que no entienden por qué están mal, hasta si necesitan aclaraciones de cuál es el esquema de valoración. En general siempre tratamos de tener un esquema que ya sea descriptivo y ustedes al momento de realizar la valoración, digamos, sepan cuánto vale cada cosa y cuáles son las condiciones necesarias para aprobación, como para que puedan armar su plan de parcial o su plan de examen. Entonces, en principio siempre lo aclaramos, pero por si acaso, si necesitan dudas adicionales, consultas, siempre estábamos a disposición en el ámbito personal. Ahora, como tenemos un poquito la restricción de la presencialidad, vamos a hacer, en lo posible, una devolución. A veces los plazos no nos dan los tiempos, pero siempre está la posibilidad de que al finalizar la clase generemos este espacio en una conferencia cara a cara. Pero vamos a tener información adicional y en el caso una devolución, ¿no? Y después en el segundo bloque vamos a hacer un cuestionario en el cual ya no vamos a restringirlos al horario del viernes de la clase puntualmente. Nosotros habitualmente lo que hacemos es generar durante toda la mañana para el primer parcial, es el espacio de tiempo que les damos, y nos manejamos con cámara presencial. Es decir, ustedes están en cámara, nosotros estamos a su disposición para consultas y dudas. Hacen el trabajo, lo suben a la actividad y ya está. Y en el segundo es un cuestionario, que generalmente hacemos un horario mucho más extenso, por ejemplo, de las 7:30 de la mañana hasta las 23:59, por decir algo, es el horario que tienen para hacerlo, para iniciarlo. Después tienen 90 minutos y a su vez las características de los cuestionarios es que están generados sobre una base de 100 preguntas que se modifican en orden cada pregunta, la respuesta correcta, y que cambian las preguntas en forma aleatoria con un bot, así que prácticamente le digo que todos los parciales son parecidos, pero ninguno es igual. Eso sería para el segundo parcial. Con lo cual también, de alguna manera, esos contenidos los vamos a tener en tema 8. Y después, por supuesto, puede haber algunas modificaciones que vayamos generando a medida que nosotros vamos viendo la operatividad que tiene el aula virtual y la experiencia que fuimos ganando desde los otros años, digamos, con toda nuestra experiencia. Nosotros tenemos aula virtual desde el año realmente 2015, pero era muy estática, y hemos descubierto que bueno, la realidad es que la hemos empezado a explotar convenientemente en la necesidad y en la urgencia. Antes era más figurativo que otra cosa. Apareció en su pantalla a partir de este momento la presentación con la cual voy a tratar de organizar esta charla de presentación de la materia, reglamento, algunos aspectos que tienen que ver con la mirada del departamento y de la universidad respecto a los recursos con que ustedes cuentan y que están disponibles para su formación académica. Entre ellas podríamos decir que, bueno, vamos a empezar nuestro recorrido. Me equivoqué, perdón, cambiamos de nuevo. Esperen que metí mal los dedos en la presentación. Ahí va, ahora sí. Esa es la segunda, que hoy no sé si vamos a llegar a ver algo. La intención del día de hoy es fundamentalmente ir tratando de dejar claro cuáles son los marcos de referencia con los cuales nos vamos a estar manejando, y las reglas de juego para que ustedes les queden claras y concisas. Entonces, primero, el ámbito, el marco de referencia. La materia, la cátedra, y además es parte de la filosofía del Departamento de Ingeniería Industrial, generar una oferta de cursos que se ajusten cómodamente a sus obligaciones laborales. Por eso nosotros en la cátedra disponemos de 12 cursos que están distribuidos en todo el abanico horario. Desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche tenemos cursos por la mañana, por la tarde y por la noche. Solo hay una banda que no tenemos posibilidad de cubrir, que es entre la tercera y la quinta hora del turno tarde. Tenemos 2 comisiones entre 0, 1 y 2 de las horas en esa banda al mediodía. La tenemos duplicado porque no teníamos espacio disponible por parte de los docentes como para armar ese horario, que además cuadrara con el resto de los docentes con los que tenemos que combinar las cursadas. Entonces,
digamos que tenemos una buena oferta de cursos en cuanto a ubicación horaria. Y además es parte del programa y de la visión que tiene el departamento. Así que siempre el departamento puede contar con ello y está abierto a que se acerquen y conversen las situaciones personales, las excepciones, etcétera, etcétera. Tienen un pool de materias selectivas en la carrera de Ingeniería Industrial que les permite personalizar, pero fundamentalmente adecuar su título de ingeniero industrial con saberes propios de lo que pretenden o sobre lo que se pretenden orientar su carrera profesional. Entonces, hay una muy linda e interesante batería de materias selectivas, muchas asociadas con la informática, con ingeniería 4.0, con Big Data, que son recomendables y que consolidan el futuro del ingeniero industrial, porque están mostrándoles hacia dónde va la ingeniería industrial. Luego tenemos una buena biblioteca departamental especializada en temas propios de la carrera, que por supuesto para consultas es presencial. Y otra consideración importante a tener en cuenta es que la facultad dispone, la biblioteca de la Universidad Tecnológica Nacional, dispone de los mecanismos virtuales como para acceder a la bibliografía de la misma. Entonces no pierdan esa oportunidad. No se crean que no disponen de biblioteca por el solo hecho de no contar con la posibilidad material de ir a la biblioteca. Hoy en la página de la universidad disponen de un botoncito que les permite acceder y reservar bibliografía. Entonces, por medios digitales. No pierdan esa maravillosa herramienta. Seguramente voy a hacer una pequeña hojita de ruta como para indicarles cómo deben proceder para acceder a lo mismo, y la subiremos a la brevedad. Con respecto a el desarrollo profesional, la Universidad Tecnológica Nacional le propone una serie de herramientas que son fantásticas, pero que está bueno que sepan que están disponibles. Una son los acuerdos que tenemos con otras universidades, por ejemplo con la Universidad de Letroyé, en la cual se hacen intercambios, y tenemos algunas maestrías en común. Entonces, se disponen de intercambios, se dispone de becas para investigación, se dispone de la posibilidad dentro del ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional de realizar especializaciones, toda una formación de posgrado, y trabajos de investigación, todo un ámbito que permite un mejor desarrollo profesional en el mismo contexto en el que nos estamos comenzando a formar. Con lo cual es muy, muy importante que sepan que esto está disponible. Por eso me tomo la libertad de comentárselos para que luego, bueno, investigarán qué hay. Vamos a hacer referencia también de otras cosas o consideraciones que merecen la pena ser comentadas, que son los esquemas de correlatividades. ¿Qué es un esquema de correlatividad de materias? Bueno, son materias que están atadas y que pueden perjudicar nuestro plan de desarrollo de carrera. ¿Eso qué significa? Cada vez que yo tomo la decisión de dejar de cursar una materia, lo que estoy haciendo es, digamos, cambiando mi plan de materias. Es decir, lo que estoy haciendo es decir, bueno, dejo esta materia y la curso más adelante. Pero esto puede tener implicancias que uno a priori no maneja. Me ha pasado, por falta de asesoramiento, cuando yo cursaba, la verdad es perder un año de carrera porque no tomé decisiones correctas en cuanto a materias que cursaba y dejaba de cursar, porque ¿cuál fue la realidad? No tenía información, no lo manejaba el tema bien. Bueno, y en otras ocasiones me pasó que no entendí una pepa de la materia, estaba totalmente perdido y dije, más sí, la dejo de cursar, y al año siguiente me anoté en el curso un sábado a la mañana, y era todos los sábados a la tarde tratando de poner en blanco lo que no entendía y cambié mi estrategia para esa materia puntualmente. Pero nadie me lo contó y lo fui descubriendo en el paso a paso. Yo lo que estoy tratando de hacer es cosas que a mí me costaron, me generaron inconvenientes, trato de contárselas porque siempre es más barato para ustedes que alguien se lo cuente que lo que transiten. Acá lo que les estoy mostrando es el curso de primer año, en el que, bueno, se verían algunas de las materias que de alguna manera están vinculadas con nosotros en forma indirecta. El caso de análisis matemático, de álgebra y geometría analítica, cuando veamos planilla de cálculo, cuando les trate de explicar
herramientas como, por ejemplo, cómo realizar cálculos de matrices con planilla de cálculo, es una pavada, tienen que entender el tema. Entonces necesito ciertos conocimientos, por eso la trasladamos para el fondo, digamos, para el fin de año. Nosotros tenemos nuestra ubicación, el código de la materia es la 952522, siempre ténganlo presente, es muy importante para reconocerla. Lo concreto de todo esto es que en este esquemita, bueno, ahora les voy a hacer un recorrido por las distintas materias que tienen que transitar en segundo año, en tercer año, en cuarto año, y en quinto nivel, que es el nivel que justamente me interesaba hacer mención respecto a que hay algunas materias como hay algunas materias selectivas que no están figurando, hay más de 20 materias en realidad, muchas más, pero tienen, por ejemplo, materias que son claramente asociadas con, de alguna manera, con informática, que son, por ejemplo, mecatrónica, simulación y automatización en logística, sistemas integrados de gestión, bien, pues, por acá tenía alguna más de cálculo numérico, por ahí dando vueltas, que ahora no la estoy encontrando, por supuesto, como no puede ser robótica industrial, pero hay algunas más. Entonces, Creo que cálculo de tercero. ¿Cómo? Creo que hay una de cálculo en tercero que tiene eso. Sí, puede ser. Si no me acuerdo, ahora estaba mirando y no la estaba reconociendo. Pero lo concreto es que cada vez que ustedes tengan que dirimir alguna materia electiva, tengan en cuenta el contexto que se viene de la ingeniería industrial. Por eso les hago hincapié. Y esta descripción, este recorrido a lo largo de la materia, tiene que ver con las correlatividades. Acá yo les estoy mostrando lo que puede impactar Informática 1. A modo de ejemplo, pero en realidad es que yo lo que pretendo es que esta muestra que yo les hago, este análisis que yo les hago con la materia que dicto, lo hagan cada vez que ustedes estén valorando la decisión de si una materia la dejan de cursar o no, para tener clara conciencia del impacto que les puede generar. El ejemplo típico acá lo que estoy mostrando son todas las correlatividades que genera en forma directa o indirecta Informática 1 y que las consecuencias que puede tener de atraso. Pero lo más interesante es esto. Fíjense que una de las materias, la correspondiente a Administración General, que no es ni más ni menos que una materia integradora, les puede costar atrasarse un año. Entonces, estas cosas no las pierdan de vista al momento de tomar decisiones. Es muy importante, pero lo más importante es que se lo cuenten para que lo puedan considerar. Porque a mí me pasó que había tomado algunas decisiones que no fueron del mejor estilo, por supuesto, con el diario del lunes. Uno toma decisiones que por ahí no son las mejores y después se da cuenta, pero bueno, yo tomé la mejor decisión en base a los datos que tenía. Entonces yo lo que estoy dándoles es datos como para que puedan tomar decisiones de mejor calidad. Nada más que eso. Por ese motivo es el que hago mención de este tema. Acá les presento al equipo de la Cátedra de Informática 1 del Departamento de Ingeniería Industrial y le ven la cara a todos los profesores adjuntos de la misma. Los presento. Bueno, al inicio estoy quien les habla, Marcelo Ortiz Plá, el ingeniero Jorge Zanón, el licenciado en Sistema Ariel Nogueira, el ingeniero Alexander Girinski, el ingeniero Federico Marinsalda y el ingeniero Ariel Garijo. Y por otro lado, dentro del equipo de trabajos prácticos, que monitorean las actividades prácticas, está con nosotros Mercedes Jusera, que es la jefa de trabajos prácticos, y los ayudantes, el ingeniero Coren, el ingeniero Barragán, el ingeniero Garijo, la ingeniera Rosana Kraviek, la ingeniera Michelle Tacla, el ingeniero Marcelo Holwin, y en el caso puntual, periódicamente nos da una mano Tomás Vela, que es estudiante avanzado de la carrera, y a su vez es consejero en el Departamento de Ingeniería Industrial. A veces nos tira unos centros y nos da una mano en una de las cátedras que no tenemos todo el soporte que tendríamos que tener en cuanto a ayudantes para poder un servicio adecuado a lo que ustedes se merecen. Entonces, para subsanar eso, nos daba una manera, Tomás, nos da una ayuda como para poder mejorar nuestra calidad de servicio, de la cual estamos muy agradecidos porque es totalmente desinteresada. Por otro lado,
Acá tendríamos el esquema con las iniciales de los docentes, con la estructura de los cursos. Yo normalmente estoy también en el curso de 1053, con el ingeniero Ariel Garijo, nos vamos complementando y nos repartimos los temas en las comisiones 1053 y 1054. Siempre estoy en la comisión 1001-1002, el ingeniero Jorge Zanón en la comisión 1091, 92 y 51, el ingeniero el licenciado Ariel Nogueira los martes a la mañana en las comisiones 1021 y 22, el ingeniero Federico Maldizanda por la tarde en las comisiones 1041 y 1042, y el ingeniero Alexander Gilinski los jueves por la mañana en la comisión 1023. ¿Por qué les digo esto? Por una sencilla razón. Nadie sabe lo que nos depara el destino al momento de estar trabajando, cursando. Digamos, nuestra vida tiene complejidades, y si llegara a haber alguna eventual circunstancia que los obligue a modificar, ya tienen ahí, saben con quién deben conversar, además de con quien está cursando, si tendrían que desarrollar algún plan de contingencias, que es una opción antes de dejar de cursar una materia. O sea, si se les genera una complicación laboral y tienen que dejar de cursar informática con nosotros a la mañana, antes de tomar esa decisión en forma definitiva, charlan conmigo, charlan con la persona con la que hay que, digamos, podríamos generar un plan B, que siempre está disponible, y tratamos de encontrar la vuelta para que no pierdan la posibilidad de la cursada. Bueno, ahí se ve y pasé de largo. Respecto a la fundamentación de la carrera, ya me escucharon hablar bastante de la materia, me escucharon hablar bastante. Sí tendría que decir que tendríamos que centrar la informática. En un principio fue una materia que estaba implantada en el plan para que aprenda gente a programar y punto. Hoy, ya casi le diría, desde el punto de vista de las competencias profesionales, me acordé de Mercedes ahora, es central, puesto que dentro de las competencias profesionales que definen al ingeniero industrial, una es el manejo de la informática, que es nuestro núcleo, es el enseñarles a utilizar herramientas. Pero además hay otras instancias, otras competencias que son determinantes en la formación del ingeniero industrial, que son el autoaprendizaje. Nosotros vamos a armar algunas estrategias como para que se empiezan a meter en lo que es el autoaprendizaje, la toma de decisiones. Nosotros vamos a tratar de trabajar sobre ese eje también, la resolución de problemas, el trabajo en equipo. O sea, ya les mencioné 5 de las 11 competencias profesionales que definen al ingeniero industrial, que de alguna manera, y en mayor o menor medida, comenzamos a transitar en Informática 1. Así que en realidad, desde esa mirada, yo te diría que es una materia central en la formación del ingeniero industrial. No es la más importante, pero es una que les va a dar bastantes herramientas, y fundamentalmente nuestro objetivo es tratar de templarlos dentro de la impronta de la mirada de la ingeniería industrial. Entonces, esto se tendría que ver con lo que tiene que ver como objetivo y fundamentación. Y por otro lado, bueno, contenidos mínimos: estructura de una computadora, utilitario, software de la especialidad, algoritmo de programación, diseño de algoritmos y lógica de programación, y un lenguaje de programación C. Nosotros hemos generado un plus a esto. Hemos incorporado una herramienta que se llama Flowgorithmic, ya la he repetido varias veces, que nos permite abrir el panorama dentro de un esquema de autoaprendizaje para acceder no solo a el lenguaje de programación que vamos a utilizar, que es el lenguaje C, con algunos atisbos de C++, sino que utilizando esta herramienta y con la diagramación lógica, tenemos la posibilidad de acceder también a hasta 18 lenguajes de programación distintos, entre ellos Python, por ejemplo. Entonces, ya por supuesto en sus manos queda la posibilidad de comenzar a explorar desde Flowgorithmic una variante y un portfolio de lenguajes de programación que es más que interesante. Respecto de la estructura, bueno, primera parte del año tenemos en el primer cuatrimestre, con por supuesto una valoración final, un examen parcial que vamos a realizar en la última clase del cuatrimestre a como dé lugar. Ya primer día de clase les digo, en la última clase del primer cuatrimestre, parcial. Si no llegamos a desarrollar la totalidad de los temas, sacaremos temas, ajustaremos los contenidos, pero la fecha la dejamos inamovible. ¿Por qué motivo? Para que ustedes se puedan organizar. Entonces, hoy ya saben que el último día
de clases del primer cuatrimestre tienen un examen parcial. Igual ahora vamos a ver el cronograma fecha por fecha y lo vamos a poder identificar. En cada fecha, en cada posición y los recuperatorios con los cuales cumplimos con el formato y los requisitos académicos de la universidad, y después los extras que también les abrimos el juego para que dispongan. Entonces, bueno, tendríamos el primer cuatrimestre, estructura de las computadoras, sistemas operativos y básicamente diagramación lógica. Y en el segundo bloque, la segunda parte del año, vamos a tener módulo, entidad de relación, base de datos, planilla de cálculo, procesador de palabra, es decir, aplicaciones en general, en las que vamos a tener una panorámica y en algunas vamos a profundizar bastante. Bien. Condiciones de aprobación. Las condiciones de aprobación, 100% de los trabajos prácticos aprobados, correspondientes a todas las actividades que desarrollemos a lo largo del año. La aprobación de los parciales con 8 más de 8. Utilizamos nosotros dentro de lo que es la currícula de la carrera para el esquema de promociones. Por resolución tenemos una serie de propuestas de planes de promoción y cada cátedra elige el suyo. Nosotros elegimos la forma 2A, que implica la aprobación con 8 más de 8 en la nota de los parciales. Igualmente, si bien está seleccionada y elegida este formato, nosotros tenemos alguna flexibilidad con respecto que ahora vamos a estar charlando. Entonces, como les contaba, la aprobación de los parciales es con 8 más de 8 y con el cumplimiento de la aprobación de los trabajos prácticos en la semana del 29 del 11, todo esto está cumplido, están en condiciones de promocionar. Con lo cual, lo que hacemos es registrarlo para la promoción. Y ya está. Lo cual no quiere decir que les aparezca al día siguiente en el SIGA, porque no voy a estar generando listado todos los días. Entonces, seguramente voy a hacer varias instancias y vamos a esperar un poquitito para aquellas personas que no lograron cumplir con los objetivos en este tramo, que sería hasta el 29 del 11, que nosotros dejamos abierto el juego durante el mes de diciembre para que otros alumnos lleguen a completar las actividades y puedan, de esa manera, cerrar las posibilidades. ¿Por qué? Porque dentro, si ustedes aprueban los dos parciales, pero no les alcanza la nota para llegar a este 8 más 8, 16 puntos, tienen la posibilidad de recuperar los dos parciales por lo menos una vez sin perder la posibilidad de promoción de la materia. Eventualmente puede ocurrir que tengan un parcial botchado. En tanto y en cuanto aprueben alguno de los dos parciales en la primera instancia, pueden recuperar sin la posibilidad de perder la promoción. Y por último, quedaría comentarles, bueno, que siempre está vigente la solicitud académica del 80% de la asistencia que nosotros comentábamos y sobre la cual estuvimos charlando a lo largo de los primeros minutos de esta conferencia. Acá lo que tendríamos es volcado a nuestro esquema cátedra del calendario académico. O sea, como tenemos materias que cursan los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, la realidad es que, bueno, acá estaría el calendario académico de cada una de las distintas propuestas que tiene la cátedra. En nuestro caso, ahora vamos a visualizar los viernes, por supuesto. Los lunes y los viernes, que son los que dicto presencialmente quienes hablan. Acá tendríamos el segundo cuatrimestre de la misma manera. Como podrán ver, los miércoles en el primer cuatrimestre son una pérdida de una sola clase y los jueves ninguna. Y los martes y los miércoles en el segundo cuatrimestre son los más beneficiados. La realidad es que van a encontrar en nuestro esquema 3 colores. Los colores rojo y mostaza corresponden a suspensión de clases y los colores verde sin suspensión de clases. Con lo cual, nosotros ajustamos nuestro plan cátedra en función de este calendario académico. Acá lo que tendríamos sería un detalle temático correspondiente a los lunes y viernes a lo largo del año. Entonces tenemos ya, por ejemplo, hoy primera clase, día 9 de abril, presentación de la materia, régimen de promoción y aprobación. De eso estábamos hablando. Y si me dan los tiempos, me echo un poquitito y me adelanto con un poquito de introducción a la informática, parte de las PC, pero bueno, nuestro plan está desplegado de esta manera. Ahí tendríamos el primer cuarto parcial y el día 16 de 7 a las del 2021 tendríamos el parcial de algoritmos en nuestro horario de clase.
este se hace con conexión Zoom a pantalla abierta y tienen que presenciar la clase y tener disponible su DNI por si nosotros lo solicitáramos. ¿De acuerdo? En la eventualidad que tuvieran problemas en este horario en que están cursando, pueden venir tanto en el horario anterior a la mañana o previamente, conversándolo, podemos acordar que rindan el día 12 de julio. No hay problema. Son opciones que tienen previamente conversadas, porque si todo lo que se salga del estándar se acuerda previamente. Con respecto, esto es al primer parcial. Respecto al segundo parcial, lo que tendríamos, y la segunda parte del año, este sería nuestro cronograma, nos vemos bastante más afectados los lunes que los viernes, pero perdemos, digamos, 2 turnos de clases. Pero bueno, tenemos todo nuestro desarrollo. Acá lo interesante de destacar es que el primer parcial lo tendríamos en la segunda semana de noviembre. Entonces, el día 12 del 11 sería el segundo parcial. Como es un cuestionario, tenemos un amplio espectro horario, desde las 8 de la mañana, por dar un ejemplo, será comunicado en forma pertinente en el aula virtual, pero para dar un ejemplo, entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche es el espectro que tienen, y por supuesto, también, previo acuerdo, pueden rendirlo el 8 de 11, si tuvieran alguna circunstancia que lo amerite el día 12. ¿De acuerdo? Si tienen una operación, una cirugía el día 12, bueno, rindan el 11 y listo, no hay problema, no pierden la fecha. Se tienen que operar, por ejemplo, una cirugía estética de la nariz, que les demanda a la mañana, por ejemplo, nada más. Después pueden seguir cursando, y bueno, es un buen momento, porque después ya están terminando las clases y por ahí se vuelven a retomar las operaciones, listo, no hay ningún problema. Vienen el 8, el 11, se sacan el tema encima y listo, previo charlarlo con Mercedes o conmigo, para que sepamos dónde hay que ir a buscarlo la nota después. Pues como esto funciona de esta manera. Seguramente va a haber otro ayudante los días lunes a la noche y nosotros tenemos que avisarle que van a estar ustedes, si no, no los van a dejar entrar. Es tan simple como cuando vienen a un aula. Vienen sin... Usted quién es, no lo conozco, no me entra. Entonces nos avisan previamente y nosotros tenemos la flexibilidad para manejarlo de esta manera. Luego tenemos la primera ronda de recuperatorios la semana del 15 del 11, es decir, 2 fechas, el 15 y el 19. Por supuesto, ya en la instancia de recuperatorios pueden ir a cualquiera de ellas en forma indistinta. Si quieren rendir primero y segundo parcial el mismo día también, pues hacen en forma virtual, lo cual no es mi recomendación personal, pero bueno, hay gente que quiere hacerlo, hay gente que le ha ido bien, a la mayoría no, pero bueno, son decisiones que ustedes arman su plan, están grandecitos y lo pueden hacer, pero sepan que están disponibles. En la semana del 22 hay un feriado, con lo cual, digamos, se me desemparejaba un poquitito la cursada con la comisión de los lunes, por lo tanto, determinamos que la clase del 26 es una clase de consulta. Estamos a disposición para aquellas personas que tengan consulta y que tengan que utilizar la segunda instancia la semana siguiente, tanto de los días lunes como los días viernes, pues vamos a tener las clases abiertas y, digamos, sin un temario específico para salvar dudas. Aquellas personas que ya hayan cursado los parciales y que ya tienen su resultado y no les afecta, no tienen necesidad de venir a la misma. Y por último, tendríamos la última semana de clases con las fechas del segundo recuperatorio, en las cuales la fecha sería el día 3 de diciembre. Con lo cual, noten que desde lo formal, nosotros tenemos una fecha para un parcial, una fecha para un recuperatorio para cada materia. O sea, ustedes, la primera instancia, el primer recuperatorio, pueden rendir el primero o el segundo, o el primero y el segundo. En la segunda instancia del día 3 de diciembre, lo mismo. Pueden rendir el primero o el segundo, o el primero y el segundo. Fuera de lo que es el ámbito formal institucional, nosotros les abrimos la posibilidad de que también rindan el día 8 del 11, y el 8 del 11 no. El 8 del 11 es una situación excepcional, por supuesto, lo podrían rendir. Pero también tienen ya abierta la posibilidad del 15 del 11 y del 29 para los recuperatorios. Con lo cual tienen 4 fechas de recuperatorios. Entonces mi idea sería, si ustedes tienen que rendir el recuperatorio del primero y el segundo, en lugar de rendir los dos el día 19, rinden uno el 15 y otro el 19. Y tienen un colchoncito para
repasar, para ordenarse. Entonces ya tienen 4 instancias de recuperación. Luego, viene durante el mes de diciembre, las fechas de exámenes. Habitualmente la mesa de exámenes de Informática 1 nosotros la fijamos los martes a la noche, y para evitar recargarla, nosotros no tomamos parciales recuperatorios en fecha de final. Lo que no quita que los días lunes abramos espacios, ya ahí por ahí, con menos recursos, digamos, no estaríamos en el horario disponibles para hacer consultas por Zoom, pero los días lunes a la noche, los días 6, 13 y 20 de diciembre, tienen 3 instancias más de recuperación en forma automática. Es decir, se abre el enunciado del problema, ustedes lo bajan, lo cargan, lo vuelven a entregar, yo lo corrijo, y después le publico la nota también por la instancia del aula virtual. Todo esto hace que en tanto encuadremos, tiene la posibilidad de promover la materia. Es decir, lo que formalmente es al 29 del 9, del 29 del 11, tienen los 2 parciales aprobados con 8 más de 8, y los trabajos prácticos firmados, promoción. Nosotros demoramos la carga de las actas para abrir la posibilidad para que vayan complementando en estas instancias la promoción más cantidad de gente. Entonces, nosotros en la última semana del mes de diciembre es cuando generamos las actas de promoción de la materia, y entonces les va a figurar un apto para promoción, pero no les va a figurar el libro y el folio hasta que nosotros cerramos el acta. Y la cerramos en la última semana de diciembre para tener toda la instancia con todas las variantes y posibles combinaciones durante el mes de diciembre que se puedan complementar. Por supuesto, en todas estas instancias, a medida que van complementando los requisitos, firman la materia y nosotros le ponemos la etiquetita que dice apto para promoción y listo. Por supuesto, nos queda, desde el punto de vista formal, una instancia de recuperación en el mes de febrero, en el que no figuraría en nuestro cronograma. Durante la primera semana del mes de febrero de exámenes, el primer lunes tenemos una última instancia de recuperación con posibilidad de promoción. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Imaginemos un escenario. Primer parcial, 10. Segundo parcial, ausente, por una razón que fuere, no importa, o aplazado. Trabajos prácticos completos. En diciembre se operó de la nariz de nuevo y no pudo presentarse a rendir. Viene en esa primera fecha, aprueba con 8 más de 8, listo, promociona también. ¿De acuerdo? O por el primero, o la combinación que se fuera dando. Y después, por supuesto, quien en una circunstancia, digamos que tiene un 8 en el primer parcial y tiene un 7 en el segundo parcial, yo le pregunto a Mercedes cómo trabajó, cómo se desplegó a lo largo, saca el portfolio a Mercedes y dice, este muchacho, la verdad, trabajó, merece, digamos, que no tenga que repetir la instancia de otra vez el parcial por unas centésimas. Aplicamos una resolución que dice que cuando uno tiene una nota que es una interpretación que hacemos en la cátedra de la nota, por lo menos yo personalmente, y Mercedes me acompaña en esta interpretación, porque la resolución 2A dice que tiene 8 o más de 8. Nosotros interpretamos una resolución que dispone que cuando hay 2 notas y la nota es fraccionaria, se redondea a la inmediata superior. Entonces, asumimos que tienen un 8 y un 8 en lugar de un 8 y 7, y cerramos la promoción, ya en una circunstancia personal, charlando con el alumno y previo despliegue de Mercedes de parte del portfolio que fuimos recorriendo a lo largo de todo el año. ¿De acuerdo? Entonces ese es más o menos el panorama que nos permite describir el camino que vamos a recorrer a lo largo del año. Y Mercedes, hay comentarios. Sí, como siempre, cuando llega este momento donde uno ve la resolución de la guía de trabajos prácticos, y les digo siempre que los prácticos tienen un fin didáctico, no de hacerles la vida imposible a ustedes, ni mucho menos, y que lo bueno es que lo hagan en el momento que lo tienen que hacer. ¿Qué quiere decir? Ustedes el práctico lo van a tener que hacer. Entonces, háganlo de a poco,
porque les va a servir para que les vaya bien en el primer parcial. No traten de hacerlos a último momento, porque no los van a saber hacer. O sea, va a ser muy difícil. Yo sé que cuando lo escuchan, y van bien escuchando las clases a Marcelo, al principio dicen, pero esto es una pavada. Después se van a dar cuenta que se les complica. Entonces, este es mi consejo siempre. Por favor, háganlo en su momento, ¿sí? Bien. Otra cosa importante. La ingeniería elige lenguajes que no son controversiales. Por eso utilizamos el lenguaje matemático y el lenguaje de la representación simbólica. Cuando utilicemos símbolos para hacer los diagramas lógicos, no me los cambien, no inventen sus propios símbolos. Vamos a elegir un único lenguaje. Fíjense que yo contesté una pregunta y puse recuperatorio, punto, no complemento. Estoy contestando una pregunta que me solicitaron respecto de la acreditación. Ahora, fíjense, si yo simplemente pauso distinto cuando estoy dictando y digo recuperatorio no, complemento, cambió absolutamente el significado. ¿De acuerdo? Entonces, el lenguaje coloquial puede llevarnos a la confusión con una mala lectura, ¿de acuerdo? O una lectura rápida. Entonces, cuando utilizamos el lenguaje de la representación gráfica, respetemos las convenciones. Si ustedes me ponen escritura en lugar de lectura, es escritura, no es lectura, y me importa un bledo lo que quisieron poner, sino que dato, no opinión. ¿De acuerdo? Entonces, presten atención cada vez que utilizamos los símbolos. Esto especialmente explota por el aire utilizando Flowgorithm. Cuando hacíamos la diagramación lógica, se armaba la polémica en las correcciones, pues Mercedes empieza, no, pero pues yo me pongo de nuevo, bueno, este muchacho no puede, pues no lee los datos, está informando. Entonces Mercedes dice, no, lo que pasa es que se confundió con el símbolo. Entonces me empezaba a hacer interpretaciones siempre del lado del estudiante, defendiéndolo, parecía el abogado del estudiante en lugar Ante la duda, a favor del reo. Claro, ven que es el abogado. Entonces, bueno, con Flowgorithm no existe ese problema, pero es importante que les quede claro cuáles son los lenguajes que utilizamos. Entonces, respetemos el lenguaje de símbolos. Es importante no perderlo de vista porque a lo largo de la vida profesional les puede generar muchos sinsabores si no se adecúan a esto. Bien, con respecto a... ¿cómo estábamos con las 12? Me parece que me extendí más de la cuenta hoy, hablando sobre las reglas y el funcionamiento, así que nos mantenemos dentro del cronograma. No hay ningún problema. ¿Cómo matricularse como alumno? Bueno, primera consideración importante a tener en cuenta, bueno, va a ser borrar las marcas que tenía acá. virtual@sigafra.utn.edu.ar. En principio, si necesitan auxilio de alguna índole respecto de todo lo operativo y funcional de la conectividad virtual, diríjanse allí. No sé cuánto tiempo más va a estar funcionando porque estamos en proceso de migración, seguramente habrá algún equivalente a virtual@siga, pero a ver, si yo tuviera sentido común, una cuestión práctica, mantendría esta casilla de correo para consultas, pero bueno, puede que cambie. Entonces, en esta primera etapa seguramente van a poder recurrir a la misma para asesoramiento si tienen dificultades, si hay cosas que no saben, por lo menos ya tienen una casilla de correo donde realizar consultas. Por supuesto, en la página del aula virtual, en la página inicial, tienen una serie de botones que ahora les voy a mostrar, con los cuales ustedes pueden generarse el usuario, pueden pedir certificaciones, pueden pedir un montón de cosas. ¿Cómo ingresar al aula virtual? Bueno, nombre del aula virtual, hacen doble clic, en nuestro caso va a ser 1001, no importando si son comisión 1001 o 1002. La clave de automatriculación, en el supuesto de que no estuvieran aún matriculados, es info 2021 con la I mayúscula, y con esa información ya estaríamos en condiciones de acceder al aula y los contenidos de la misma. ¿Cómo accedemos? Desde la generalidad de aulas virtuales, a la cual tienen que ingresar inexorablemente con su casilla de correo institucional como usuario. Por eso me aumentaron
niveles de seguridad y por eso me puedo dar el lujo de poner el link en el aula virtual. Pulsan en grado, ingresan, van a Ingeniería Industrial, pulsan el botón, ingresan, escriben Informática 1 1001, pulsan el botón IR, y luego ingresan a un listado con varias informáticas. ¿Dónde ingresan? Donde dice Informática 1 y 1001. Y tiene la figurita que ustedes están visualizando ahí abajo. Hacen clic allí y adentro. Entraron al aula. En el aula virtual lo que van a encontrar son varias cosas. Como notarán, ya hemos cambiado varias cosas en la presentación del aula virtual, por eso me tomé el atrevimiento de adelantar y mostrar al principio la misma. Y ahora sí, referencias bibliográficas, bueno, si las necesitan, las van a tener disponibles en este material. Y una última mención antes de terminar la conferencia del día de hoy, respecto a la importancia de las tutorías. Acá, bueno, puse la misión, el objetivo, pero lo concreto es una persona, un experto que los puede ayudar, los puede contener, los puede orientar, que propone como herramienta de integración y acompañamiento al proceso de socialización en la vida académica dentro del ámbito de la universidad, que le propone la universidad como sostén y soporte para que más fácilmente se puedan integrar y con el menor costo posible a la vida académica. Entonces, no pierdan la oportunidad. Entonces, si no saben quién es su tutor, pueden venir a contact@frba.utn.edu.ar y allí pueden averiguar quién es el tutor. Entonces, es un consejero que los puede asesorar, los puede orientar. Y por el otro lado, también tienen la posibilidad de contactar al centro de estudiantes, de contactar a las agrupaciones, como ustedes se sientan más cómodos, para tener una mirada distinta, para tener un asesoramiento, fundamentalmente para no tener sorpresas respecto del funcionamiento de la universidad y pasar momentos que por ahí no son de los mejores. Entonces, está bueno que sepan la disponibilidad tanto de las tutorías como de la presencia y la importancia de que se involucren y participen en las actividades del centro de estudiantes, y sepan que dentro de la vida institucional, puntualmente en el centro de estudiantes, también hay diferentes agrupaciones. Entonces, bueno, ustedes después verán qué es lo que hacen y cómo se posicionan, si se involucran, si no se involucran. Pero una cosa es estar comprometido con el centro de estudiantes, no significa estar involucrado con el centro de estudiantes. Cada uno toma una decisión personal, pero sí tienen que saber que existe, sí tienen que saber cómo funciona, sí tienen que saber cuáles son sus responsabilidades como parte al ser estudiantes. Una de ellas es la de participar en las votaciones, de informarse de las propuestas que tienen las distintas agrupaciones, de la misma manera que nosotros lo hacemos en el ámbito de los docentes. Nosotros tenemos el privilegio en la Argentina de tener un sistema de autogobierno de la universidad, en la que somos parte de la gestión, los docentes, los no docentes, los graduados y los estudiantes, donde tenemos con diferente nivel de responsabilidad voz y voto. Esto es un privilegio y una responsabilidad que tenemos que no se da en muchas partes del mundo. Entonces, este derecho tenemos que ejercerlo y esta obligación tenemos que cumplirla. Por lo tanto, es muy, pero muy importante que comiencen a comprometerse con esto, como informándose y sabiéndose cuáles son las agrupaciones, qué beneficios tienen, qué obligaciones tienen, en fin. Eso es integrarse a la vida académica de la universidad en la República Argentina también, además de lo específicamente académico. Profe, Sí. Sí, yo soy parte del centro de estudiantes. Sí, ya lo sé. Alguno de los chicos Y de una de las agrupaciones, también. Sí, obvio, de la agrupación que ganó las elecciones del centro. Después se enterarán, pero lo importante, sí, yo estoy al tanto, sí lo sé, pero bueno, siempre es importante que desde lo académico pongamos en relieve la importancia que tiene la vida académica y la responsabilidad como estudiantes que tienen en la conducción, de alguna manera, también de los destinos de la universidad.
porque la Universidad Tecnológica es lo que es gracias al compromiso, no solo de los directivos, que son docentes a los que les encomendamos la responsabilidad de llevar adelante los proyectos, somos todos los docentes responsables de que vaya a buen puerto o no la gestión de la universidad, el desarrollo, la promoción. ¿Por qué? Porque esto tiene una doble vía. La realidad es que un título de la Universidad Tecnológica es relevante y es reconocido por el compromiso que ponemos nosotros en la formación, pero también los graduados trabajando con un nivel de excelencia, están reforzando ese compromiso y con un comportamiento ético acorde por parte de los estudiantes también es como de alguna manera fortalecemos la institución. Entonces es muy importante que todos estos aspectos sean tenidos en cuenta y ustedes comiencen a comprometerse con lo mismo. Entonces está bueno que en primer año les pongan las cartas sobre la mesa y se las digan. ¿Alguna otro comentario, ya que estás, Maxi? No, simplemente que estoy cursando materias de segundo y de tercero, en realidad más de tercero, que justamente lo que contabas hace un rato sobre lo que frena esta materia, a mí justamente me estuvo frenando, por eso tuve que pedir excepción por Info 1, así que les recomiendo a todos que no dejen, soy un caso vivo de lo que acabas de contar hace un rato. Fantástico. Que les deseo lo mejor y obviamente estoy a disposición si alguno de mis compañeros de esta materia necesitan una mano desde el centro por otro caso, que tienen problema con alguna materia, con alguna cursada, con algún examen, con lo que sea. Y nada, espero que tengamos un buen año lectivo este año y probablemente curse en el otro turno, más que nada por mi trabajo. No hay ningún problema. Pero bueno, después en todo caso dejamos la casilla de correo por cualquier cosa, si pasa a estar permanentemente allá, bueno, generaremos algún mecanismo, no hay problema. Fíjense que... Yo igual estoy en el grupo WhatsApp, con lo cual me van a encontrar cualquiera de los chicos rápidamente. En el otro curso hay otro grupo de WhatsApp, así que seguramente sería bueno que también te sumes. Un comentario más y ya terminamos. Creo que unificamos en un solo grupo de WhatsApp los dos cursos. Fenomenal, fantástico, mejor todavía. Bueno, un último comentario. Noten que hay, y estoy mostrándole páginas que tienen, digamos, direcciones, links, que tienen que ver con la página institucional de la Universidad de la Regional Buenos Aires. Después tienen el SIGA, tienen el Centro de Estudiantes, ahí tienen el CEIT, para contactarlo también. ¿Qué más tienen? Fíjense que tienen la página del Departamento de Ingeniería, páginas que entiendo les pueden ser útiles. Fíjense que tienen mecanismos de becas de investigación, las becas Progresar, hay becas internacionales, la beca argentina que le puede facilitar dinero como para que vayan a hacer un perfeccionamiento en el extranjero. Hay un montón de recursos para poder sacarle el jugo y por lo menos hacerse beneficiarios de alguna de estas, a fin de cuentas son privilegios. Los derechos, cuando en otras partes del mundo no existen, si bien para nosotros son un derecho, tenemos que llevarlos adelante, de alguna manera son un privilegio, tenemos el orgullo de estar en una universidad pública y nacional, donde nos contamos con un montón de recursos que nos permiten trabajar en la búsqueda de la excelencia. Entonces, estos recursos, aprovéchenlos y, por supuesto, lo que es más importante, tienen que tener desde ya la, digamos, responsabilidad, no solo de su uso, sino de alguna manera de devolver todo lo que le da la universidad pública, con un comportamiento ético, profesional, acorde a la universidad, con, por ejemplo, ayudas a las diferentes cátedras, sumándose como ayudantes. Hay un montón de maneras de devolver estos derechos que se lograron en Argentina y que de alguna manera son un privilegio si nos pusiéramos en contexto en otras situaciones del mundo. Sin ir más lejos, en Chile no existe la posibilidad de una formación académica como en la Argentina, en la que todos tenemos el derecho a formarnos. Después, bueno, costará más o menos, hay contextos, se puede discutir los claroscuros, pero digamos, hay un montón de beneficios que son derechos que tenemos que hacerlos valer, y la mejor manera de hacerlos valer, ¿cómo es? Utilizándolos bien y
tratando de potenciarlos al máximo. Con lo cual, creo que es un buen momento para dar por terminada la clase de hoy, agradecerles su presencia y contarles que la próxima clase ya iniciamos con los temas específicos de la materia. Si no hay ninguna duda o consulta, los libero, les agradezco su presencia y nos encontraríamos el próximo viernes haciendo un doble clic en el aula virtual en el link correspondiente al curso. Y si las hay, por supuesto, a quienes no tengan dudas ni consultas, ya están liberados y se pueden retirar cuando les resulte conveniente. Y por supuesto, si hay alguna duda o consulta, estamos abiertos al diálogo, a charlar ahora y tratar de aclararlas en lo posible de la mejor manera. No está bueno que queden dudas, así que la única manera de sacarse una duda es preguntando. Entonces, refuercen y potencien, por lo menos en informática, uno de los aspectos más importantes que tiene la aptitud uno de ser ingeniero, preguntarse por qué. Actitud que todos estábamos listos para entrar en la carrera de ingeniería a los 5 años, solo que después, con la educación primaria y con la educación secundaria, nos quitaron las ganas de hacer preguntas como ¿por qué? Entonces volvamos a preguntarnos los por qué, por lo menos en informática uno. Siempre va a ocurrir la cuestión que hay por qué que uno no sabe contestar, así que en esos casos le diré te la debo y listo, pero bueno, la intención es que el planteo filosófico de siempre preguntarse el por qué es una buena mecánica para retomar el camino de la ingeniería. Mercedes. No, de mi parte nada más. Y bueno, si no tienen dudas, buen fin de semana. Y si tienen dudas, estamos acá. Exactamente. Una pregunta, profe. ¿Usted nos recomienda ver el tema, digamos, 1 antes de la primera clase? Siempre está bueno mirar los temas. Los primeros temas fundamentalmente es una charla, lo vamos metiendo. Si tenés ganas y tiempo, está bien que lo mires, pero la verdad que los primeros temas no son tan prioritarios, porque es un recorrido, un relato que no te suma demasiado. Por otro lado, sí te va a ir te conviene empezar a revisar algunos otros temas, en la práctica fundamentalmente, que es ponerse a hacer las actividades que nosotros le vamos proponiendo. No sé si tienes alguna aclaración, Mercedes. Sí, yo creo que eso, mira, es fundamental. Si podés ver algo antes, genial, pero lo que no debería nadie dejar de hacer es lo que se hizo en clase. Suponé, Marcelo presentó un ejercicio y lo resolvió, bueno, no mirar el video, tratar de resolver ustedes el ejercicio, ahí se van a dar cuenta que no lo pudieron resolver y ahí mirar el video de cómo se resolvió. Después, volverlo a tratar de hacer solos, y si se traban en algo, mirar el video. O sea, creo que es importantísimo el que cada clase que se da, después tratar de rehacer lo que se hizo, sobre todo lo que tiene que ver con práctica del primer cuatrimestre de gramación lógico. Yo la verdad que no sé cómo decírselos, pero sobre eso, repetir lo que se hizo en clase, tratándolo de hacer solos. Cuando uno lo trata de hacer solos, es cuando nos damos cuenta que no lo sabemos hacer. Y ahí es donde Bueno, nos ponemos gracias. en marcha en la construcción, para Claro. saber. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Pregunta por la duración de las clases, del horario de clase. Está lo que está puesto en el aula, ¿no? Que dice Sí, que en el es de link. las 10:30, te dice el horario, ahí la duración de las clases. Un poco lo que decía Marcelo, creo que lo dijo al principio de esta clase o en la otra, es un poco, ustedes entran en la sala de espera, y es como cuando entramos en el aula, donde nos vamos sentando y acomodando, y 10:30 empieza la clase, y lo mismo cuando nos vamos. Hasta acá se terminó y vamos como levantando las cosas. Bien. Sí, las clases están siendo grabadas. Todas las clases se graban, lo cual no quiere decir que todas las clases las publiquemos. De las 4 clases sobre este mismo tema, seguramente esta es la que más me gustó para la presentación, así que seguramente esta la grabaré, pero porque es la 4ª que doy, entonces hay cosas que va atando y mejorando, pero no necesariamente vamos a publicar, digamos, de las 4 que doy sobre el tema, suelo elegir alguna de ellas para no recargar tampoco tanto
la página. Y por otro lado, para no generar demasiada mezcolanza de cosas, por otro lado, subo habitualmente a YouTube la clase. Tengo un canalcito de YouTube ahí con unos 130 videitos más o menos, que fue lo que se generó el año pasado, de los temas más diversos. Lo publico por ese lado y en la página publico el link. Con lo cual, desde la página van a tener el link, con doble clic acceden directamente a las clases. Y lo que sí les comentaba, que la plataforma en la que subo, para no recargar tanto los espacios de infraestructura de la facultad, se los cargo a YouTube, que tiene más plata que nosotros para gastar, entonces le uso los espacios de memoria y listo. Y como son públicas, no hay ningún problema, y pueden acceder tanto desde YouTube como desde el aula sin ningún tipo de inconvenientes. Pero por eso me tomo el trabajo de editarla, fundamentalmente un poquitito, en el sentido de poner digamos, la autoría, presentar, ¿viste?, de qué se trata y nada más. Bueno, entonces creo que es un buen momento para despedirnos y agradecerles su presencia. Nos estaremos encontrando el próximo viernes. Muchísimas gracias a todos ustedes por la participación en la misma.